¿no? Entonces, todos estos maestros, pues, ven este trabajo como algo normal, como que la educación no es algo importante, como si la educación no fuera algo interesante, como si de aquí nada más fuera un día más en la oficina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues, que se generan alumnos carentes de conocimiento, insuficientes en su saber, con un deseo ahí aproximado a cosas que les hacen más o menos sentido, pero que no terminan de entender, con un saber cortado, con un saber, menospreciado y abandonados. Los alumnos de las universidades actualmente están también abandonados en ese saber. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de este podcast Acontecer. Una vez más con el buen Jorge, pues ya casi casi formando parte, ¿no? Ya de este canal, ¿no? Ya. Ya somos socios Sí, comerciales, ya. sí, sí, sí. Ya estamos monetizando, ya recibimos regalías por nuestra Poquitas, imagen. poquitas. Recibimos el día de ayer, este, una demanda, Ok, una demanda por estar hablando mal de ciertas personas. ok, Ujú, pero vamos recibiendo cosas, avanzando. ya es algo, ¿no? Está Sí, resonando. sí. Eh, bueno, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la universidad, las escuelas, este concepto de dónde surge, hacia dónde va, cómo se transformó, en qué evolucionó y para mi gusto en qué se pervirtió, Ujú. ¿no? Eh, Cuando hablamos de las escuelas, pues intentamos hacer ver cómo incluso esta columna de culturalidad o este sendero hacia la cultura, pues está en decadencia, sí, está en decadencia y pasa por un mal momento, tanto estructuralmente como en el aprendizaje, ¿no? No hay algo que pueda sostener un buen aprendizaje. No sé, Jorge, yo me atrevería a decir que en todos los niveles hay deficiencias y que las personas que, por ejemplo, llegan a niveles universitarios ya llegan con estas deficiencias que han sido o han arrastrado y es un aprendizaje, ya tú dirás, ¿no? Histórico, un Ujú. aprendizaje que han ido reforzando, ¿sí? Durante, pues, toda su estadía en la escuela, ¿no? Por eso digo que la escuela en estos sentidos está pervertida, porque no hay una preocupación por el saber tal cual, ¿no? Sí, habría que ir por diferentes puntos. Yo creo que el más elemental, habría que definir de dónde viene esta concepción de la escuela o de la Ujú, academia. Mira, es inevitable que citemos a los griegos, es ujú, inevitable que hablemos de esto. ujú, Primeramente, creo que es inherente que tenga que haber un sentido filosófico. ¿En qué sentido? En el término, ¿no? Ahora sí que etimológico, el significado. La filosofía es amor, ¿no? Al conocimiento, es ujú, amor al saber. Desde ahí los griegos empiezan a transmitir o a forjar como estos espacios donde había este intercambio con interlocutores, donde compartían sus conocimientos, se ujú, explayaban. Platón específicamente, ¿no? Esto que ujú, denominó academia. Ya después algunos otros como Aristóteles Liceo, se empezó a formalizar, se empezó a ujú, dividir el saber en campos, y todo esto que es propio de Aristóteles, ¿no? El volver una enciclopedia del saber. Pero parte desde ahí, ¿no? Este amor al conocimiento es, yo voy sin que espere recibir algo más que el propio gusto, la propia filiación por el saber. Es decir, esta pasión que me puede generar, ¿no? El ujú, aprender, el compartir, el transmitir, el estar con un otro. Eso lo voy a estar tocando todo el tiempo, ¿no? La figura del otro es importante para que se pueda dar este saber. Creo que obviamente ya no estamos en esas épocas, pero se ha corrompido totalmente esta esencia, ¿no? O mm, digamos, este sentido inherente del conocimiento. Creo que ya no se ve aplicado ni en los profesores, no mucho menos en los directivos.
ni en los alumnos que no van con un amor, un gusto hacia esto del saber. A lo mejor me pongo muy romántico, muy griego, muy de banquete, pero me parece que desde ahí ya llevamos un hándicap. ¿Tú cómo Ujú, lo ves? sí. Lo que hace un maestro es educar, Ujú, ¿no? Pero no en el sentido más laxo de la palabra, ¿no? No en el sentido de modificar, de cambiar conductas, ¿no? Quizás eso se dé por añadidura, ujú, ¿sí? Quizás eso resulte de esto otro, pero el educar, tal cual, el educar, es crear una preocupación de sí por el otro. ujú, En, más psicoanalíticamente es es la labor del padre, ujú. ¿sí? Sí, enseñar, educar. Dar, Ujú. as- Proveer. dar, proveer, ¿sí? Ujú, Propiciar, cuidar, procurar, enseñar, ¿no? Eh, en el psicoanálisis también se dice, ¿no? Que se habla de un término, la decadencia del nombre del padre. ujú, Eh, Va más allá de términos de género, ¿sí? Va más allá de disputas así, ujú, sino que más bien apunta hacia un cambio radical en la estructura de la sociedad, en donde la figura del padre, ojo, cuando hablamos de la figura del padre, para los que nos ven y los escuchan, no hablamos tal cual de un padre biológico, ujú. sino De carne y hueso, no, se ni habla de un ujú, otro con O mayúscula que se traduce en la ley, ujú, ¿sí? En, en aquel dique, así, tal cual, en aquel dique por el cual el otro puede autorizarse hasta dónde gozar, ujú. ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, es decir, es quien marca las pautas de cómo se dan ciertas conductas, ciertas acciones, Ujú, hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, es un ujú, ente regulador, en ujú. pocas palabras. Sí, 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 tal cual, ¿no? Un falo, lo Ujú. que, como lo marca Lacan en esta metáfora, ¿qué es metáfora o alegoría? La del cocodrilo, la mamá cocodrilo, con Es una metáfora. las Ujú, fauces, el bebé dentro de esas fauces y un palo de madera que impide que esas fauces se cierren, ¿no? Es eso, ¿no? Porque para la teoría psicoanalítica, la figura, ojo, la figura, el representante, el signo, no la mamá biológica, ¿no? Eso, esa, hay que darnos eso, ¿no? ujú, El signo, el símbolo, todo eso, lo que se representa para uno, ¿va? El símbolo de la madre, el signo de la madre, perdón, es la proveedora, perdón, la cuidadora, ujú. ¿sí? La que te protege, la que te amamanta, La que nutre, sostiene, la ¿no? que te da todo, Ujú, ¿sí? ujú, La que te da todo. ¿Por qué? Por el amor, ¿sí? El padre pone un límite, la figura del padre pone un límite allí. Es como si se le dijese, no, no se te puede dar todo, ¿sí? Ve y búscalo allá afuera. ujú. Ya nos están buscando acá. Ay, Dios, qué rápido. Llegaron rapidísimo. ¿En qué me quedé? En que, el padre no pone este límite Mm, de que no se ujú, puede dar ujú, todo y ujú, que hay que buscarlo ujú, fuera de. ujú. ¿Cómo lo da? ¿No? Bajo condiciones también de represión, Ujú, ¿sí? Eh, el padre es el que pone ese límite, la figura del padre es el que pone ese límite, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir fomentando la idea de la continuidad de la vida, ujú, ¿sí? Mientras más patológico se nazca en el adentro, más patológico, y no se resuelvan esas patologías en el adentro, en el afuera se van a replicar, ujú, ¿sí? Cuando yo hablo de
la ética de la ciencia versus la ética eh, propia, un desarrollo ético propio, ¿sí? O ético del sujeto como tal. Hablo de esto, la tecnología nos arrebasó Ujú. a tal grado que nos hipersensibilizó a la significación con terceros. Lo sustituye, ¿no? O lo Sí, borra, o no sé qué hace, pero ya es no que está casi el otro. está disuelto, ¿no? Y el otro no es un otro ya grandioso, elocuente, magnífico, Humano. no es un otro humano, no es un otro, eh, bueno, no sé, imagínense si tienen buena relación con su papá, imagínense eso, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Así, a esa significación, ¿no? No está eso, pero se sustituye por, yo los nombro otros chiquitos, Ujú, que no dejan de ser un otro con una mayúscula, pero pequeños o semitransparentes, ¿no? O líquidos, no sé cómo ponerle, ¿no? ujú, Virtuales les nombré en su momento. ujú, Es algo que tú sabes que existe, lo sientes de alguna forma, pero no hay algo que te devuelva, aparte del propio narcisismo que te genera, según esto, estudiar de ello o ujú, aprender de ello, ¿sí? Nada más, ¿no? Y ese otro virtual, ujú, ¿sí? Son los otros pequeños que nos hipersensibilizan ante tal identificación. Por ejemplo, hoy puedo ser este eh, Danny Flow okey. y mañana puedo ser el Babo, El babo. ¿sí? O pasado mañana puedo ser Mozart porque ya sacó nueva canción, Ujú. ¿sí? O José José con sus Ah, éxitos inéditos. por eso ves a los niños tan entrados en los dispositivos, en los Ujú. celulares, ¿no? Porque allí es donde está su realidad, Su ¿no? O interacción más con bien, el otro. ahí es donde está lo real en ellos. Ujú, Citando a Lacan, un poquito de Lacan, ¿no? Que lo real es aquello en donde la abstracción simbólica de mi lenguaje me permite acceder, ujú, hasta donde conozco, hasta donde me identifico, hasta donde deseo, ¿sí? Hasta donde toca eso, ¿no? Eso es lo real, todo lo que no se puede decir, ujú. lo que está más acá, ¿sí? Para ellos es eso, ¿no? Y fíjate, algo de lo que quería comentar, pero no sé si decirlo ahorita o más al rato. Bueno, lo voy a decir ahorita y al rato me lo recuerdas, Okey. ¿sí? El TDAH, el TDAH es para mí y para cierta investigación que llevo hecha, ¿sí? Para mí el TDAH es este signo de abstinencia de la sociedad. Volvimos, había ido el sonido, no nos dimos cuenta, nos agarramos platicando, pero bueno, revisando el material, nos quedamos en esto, ¿no? Del TDAH, que lo interesante del TDAH es la hiperactividad, eh, o sea, ser muy activo, no quedarse quieto, Ujú. no tener límites de nada, ¿no? Todo esto que se presenta en eso que se nombra como enfermedad, que vaya Dios a saber si sí o si no, ¿no? Pero que tiene ciertas condiciones, ¿no? Para el aprendizaje y la sociabilidad que decíamos, y creo que esto fue lo que se borró, que los, ya dijimos lo de los maestros o se borró eso, Apenas vamos a ¿sí? meterlo, que tiene que ver con cuál es la estructura, quiénes son los actores dentro de un Mm, aula de clases, cómo influye la parte burocrática y ujú, por qué un maestro es culpable y a la vez no de mm, lo que está pasando. ok, bueno, sí, decíamos que un maestro es culpable y no de lo que sucede en esta estructura de la educación, ¿no? Es culpable porque pues su ¿cómo decirlo?
su viveza al trabajar, su condición del saber, no está posicionada dentro de la condición del trabajar, ¿no? No están relacionadas, pues. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, yo decidí dar clases, irme por el camino difícil, Ujú, ¿no? Dar clases porque era lo más difícil que había en esos ayeres, porque tenías que tener experiencia, tenías que tener conocimientos, tenías que demostrar esos conocimientos, tenías que tener ciertas nociones de lo que se hacía o no. Entonces, yo recuerdo que empecé a trabajar en universidades, pues, de esas del centro, ujú. ¿no? Esas que te ofrecen prepa abierta y que va mucha persona que es difícil de tratar, ¿no? Eh, como estas películas de Gangsta's Paradise, ¿no? Así. Eh, saludos, si es que algún alumno de esos talleres ve estos videos, ¿no? Y y uno tenía que prepararse, uno tenía que preparar la clase, uno tenía que pensar cómo le iba a dar, uno tenía que pensar qué iba a hacer, ¿no? Todo esto que estaba en torno a la función del trabajar, del saber, ¿no? Que es una condición del deseo. Eh, la cuestión es que actualmente se supone un poco más fácil que haya maestros, que haya personas que quieran ser maestros sin la convicción tal cual de saber qué es lo que representa enseñar, ¿no? O sea, que se ve como un trabajo más. Decía Freud que la función del padre, la función del maestro y la función del psicoanalista son las más difíciles que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque implica un contacto con lo real, ¿sí? Lo real es aquello hasta donde yo puedo acceder, donde se desconoce ya, ¿no? Aquello que resulta más obnubilado de nuestra conciencia, ¿no? O de nuestro entender, de nuestro lenguaje, como lo quieran ver. Entonces, em, esta función del maestro no está presente ya. ¿Por qué? Porque las universidades privadas contratan muchas veces a maestros sin experiencia, jóvenes que quieren buscar su primer contacto con el otro en universidades, ¿no? Em, jóvenes muchas veces sin experiencia. Y bueno, que no está mal que hagan allí experiencia, ¿verdad? Pero muchas veces los que buscan trabajo de maestro es porque ven lo más fácil allí. Y lo ven como no me piden Sí, ujú, mucho, me dan un montón de cosas. ujú, ujú, sí. Em, por ese lado por ese lado, pues se entiende que hay una postura de enseñanza muy pobre actualmente en las universidades, y más en las universidades privadas, donde también contratan a pura persona que, pues, de dudosa procedencia, Ujú. ¿sí? Con nulos estudios o con estudios ahí bien patitos, ¿no? O donde no se quiere. Es que fíjate, ¿no? Yo tengo la idea de que si se piensa más allá del sistema, se va contra el sistema, ¿no? Entonces, todos estos maestros, pues, ven este trabajo como algo normal, como que la educación no es algo importante, como si la educación no fuera algo interesante, como si de aquí nada más fuera un día más en la oficina, ¿sí? Que lo que pasa, pues, que se generan alumnos carentes de conocimiento, insuficientes en su saber, con un deseo ahí aproximado a cosas que les hacen más o menos sentido, pero que no terminan de entender.
con un saber cortado, con un saber menospreciado y abandonados. Los alumnos de las universidades actualmente están también abandonados en ese saber, ¿no? Y es que los profesores, o sea, no pueden hacer algo como rebelarse, ir en contra del sistema cuando el Ujú, propio sistema los tiene como sometidos. O ujú, sea, fíjate, desde el cómo está estructurado, ¿no? Es ujú, inevitable pensarlo en que está bien atravesado por esta parte del capitalismo. O sea, ujú, se ve a la escuela por parte de estas universidades privadas o incluso en algunos casos las públicas, como UDG, como voy a agarrar mano de obra barata, ujú, que son los profesores, les voy a pagar cualquier cosa, no les voy a dar prestaciones, les voy a pedir un montón de procesos administrativos ujú. porque estoy certificado y bueno, pues si no quieres, hay otros 5 esperando, ¿no? Que puedo utilizar. Entonces, el alzar la voz es bien complicado, ¿no? Porque a lo mejor algunos es la única fuente de empleo que tienen Sí. y si se rebelan en contra de esto, la pierden. Hay un problema muy fuerte con esto porque no hay como este sistema centrado en el docente, que sería como una de las piedras angulares, ¿no? O Ujú, sea, no voy a gastar en capacitarte, no me va a interesar en que mi plantilla se mantenga, no voy a hacer una academia que son profesores que se ujú, reúnen, planifican y ven cómo van a dar su clase durante el semestre o cuatrimestre o lo ujú, sea que dure, ¿no? No hay lugar a esto. Ahora, te pongo trabas donde yo te amarro, o sea, no te voy a dar prestaciones, insisto, te voy a pedir todos estos llenados ujú. burocráticos de formatos, de machotes, y si me incumples con esto se acabó y me traigo otra persona. Te hago firmar renuncia. Exacto. Sí. Y desde que firmas un contrato, desde el nombre que te ponen ahí, tú ya no tienes este nombre del padre, ¿no? Esta No, figura. Eres un prestador de servicios sí. profesional, no eres un maestro. Eres un sustituto de la Ujú, educación. ujú. Y no sé si eso sí se haya grabado, ¿no? Pero Ok. eres un sustituto. Y si le ponen la P antes, si le ponen por ahí unas cuantas palabras, se va a entender a lo que se refiere esto, ¿no? Te pagan una miseria porque es eso, te pagan una miseria. Hay escuelas que pagan 90 pesos la hora, no te dan prestaciones, no te dan primas, no te dan nada, no te dan, pues sí, todo lo que te deberían de dar. Y no te pagan mientras no haya clases. Y si faltas, Ujú. y si faltas, tampoco hay cómo poder pagarte. Y pierdes tu bono. Ajá. En lugar de 90 Si, ganas 80 si no pesos. llegas temprano, si no checas 5 minutos después de la hora, o antes de los 5 minutos después de la hora, ya pierdes tu bono, O si ¿no? no traes tu pantalón formal. Saludos, Une. O si no traes tu corbata, Ajá, ¿no? O si traes el pelo suelto. ajá. A mí me dijeron eso en la UNE, ¿no? Y yo dije, pero, ¿qué tiene que ver? Yo vengo a enseñar, ¿no? Pues estás enseñando una mala imagen, mi amigo. Eso es lo que decían, eso es lo que decían. Y yo, a ver, pero, hombre, conmigo no se van a identificar, se van a identificar con mi saber. Que aquel que se trate de identificar mediante su figura a estudiantes o a personas en las que tengan injerencia dimensional en esta dinámica de la transferencia, pobre pendejo, Sí, May, pero es que tú ahí te sales de la norma. Ellos quieren que ¿sí? vean a un godín que se va a explotar y que va a salir a eso. Y si tú vas con el pelo suelto, ya estás revelándote, ya no das esa imagen. Desde ahí está mal planteada la educación, ¿no? O sea, tienes que ser un prototipo, tienes que ser alguien moldeable para que los otros repliquen eso. No Mira, mames. sí, claro, ¿no? Y todo eso por 100 pesos la hora. Exacto, y no tienes que decir nada, y eso Ajá, le tienes que enseñar al alumno. sí. Y fíjate, más allá de enseñarle algo para que él problematice y lo resuelva, es darle todas las directrices de ese saber para que él nada más lo replique. La educación actual no se preocupa porque una persona problematice su dinámica social. La educación actual nada más se basa en cuántos gigas te caben, Ujú. cuánto eres capaz de recordar. ¿Cuánto puedes pagar por un título? Hay personas que pagan ahí en cierta universidad que se llama Universidad Vale Madrista,
Ujú. ¿sí? Que está por hay una por el sur, a un lado del ITESO, y otra acá en Ciudad Judicial. ¿Sabes cuál? Sí, la que lleva una B y una M, y antes una U. Ajá, Ah, ok. esa. Por eso Universidad Vale Madrid está Sí. en México, ¿eh? No, madre. ¿Cómo pensar eso? No, ahí no. O sea, y que tienen una ética. A ver, tú sabes que a mí me gusta mucho estudiar sobre la ética, Ujú. ¿no? Bueno, más tienes una maestría, ¿verdad? Bueno, Nada. bueno, este, ahí daban sus cursos de ética, Ujú. ¿sí? Según eso, no me acuerdo cómo se llamaban, ni me acuerdo, ¿no? La plataforma, pero no se aplican a la realidad, ¿sí? Ahí está un primer acercamiento a que no se propicia un saber crítico en la educación, porque incluso llegan a pasar situaciones, en esa situación donde no hay, o donde no se acerca a una ética, bueno, ni siquiera a una ética, a a un saber más próximo, ¿no? A un saber mío, ¿sí? Em, bueno, no, dicen que tienen un comité de ética, pero ¿De dónde no? no, Ahora, si aplican una ética utilitaria capitalista. totalmente, totalmente, ¿no? Ya lo decía en un video, se preocupan más por el cuerpo administrativo que por el cuerpo docente. Ujú. ¿Por qué? Porque el cuerpo administrativo es el encargado de atraer alumnado. El cuerpo docente, ¿quién es? Es sin menospreciar, claro, pero es así como lo ve la sociedad, como el que recoge la basura. Ujú. El que aguanta niños malcriados una, Ujú, 2 horas y lo ujú. regresa. Sí, y fíjate bien la metáfora, ¿no? Porque cómo es que vienen la juventud a la universidad, así, sin un aprendizaje, sin saber leer, sin una noción clara de lo que desean, sin una vocación, que se tiene que despertar una vocación, ¿no? Vienen incluso drogados, intoxicados por todo lo que se vende como modernidad, por esos productos gadget que consumen la mente, ¿no? Bueno, me estoy viendo muy persinado, ¿no? Pero justamente, ¿sabes? Hay un estudio, no recuerdo dónde lo vi, ahí sí te la debo, ¿no? Pero no me recuerdo en dónde lo vi, pero lo vi, así como el meme, ¿no? Pero no fue Danny Flow, ¿verdad? No, El que lo dijo. no. Las, los niños, la juventud actual es incapaz de acabar un libro, Les dificulta un montón. es incapaz de leer 20 páginas. Dicen que es mucho, ¿no? Y no nomás leerlo, comprenderlo. Sí, evidentemente no hay una simbolización fiel, una simbolización que genere o que propicie nuevas experiencias, ¿no? Hay más bien un intento de reproducción como MP3, ¿no? Ujú. Un intento de reproducción de lo que un otro dice saber. ¿Es esa la identidad falsa que se genera en la virtualidad? Que creo aquí me gustaría hacer un comentario, una acotación. Ujú, Es esta sustitución del docente, del maestro, del ente que enseña por otros tipos ujú, virtuales que están enseñando. Ve tú a saber ujú. qué, ¿no? Sí, Ujú. sí, mira, justamente, a ver, es que ¿qué le dices a un niño? Bueno, a un adolescente, ¿qué prefieres? Leerte, fíjate lo que te voy a poner el ejemplo, leerte filosofía en un tocador del Marqués de Sade, es de un tocador, Filosofía del tocador. filosofía del tocador del Marqués de Sade, que no es un libro grande, Ujú. ¿no? O ver un resumen del Fede Lobo, del Fede Lobo en YouTube, que te lo explique alguien más, ¿no? Y le hacen los niños como el Fede Lobo, no, ni mergas, ¿verdad? Es eso, ¿no? A ver, Ajá.
Y si tú le pones el libro, no va a ser atractivo, a pesar de lo que sale ahí es muy atractivo, Ajá, ¿sí? No va a ser atractivo, ¿por qué? Porque por esta hipersensibilización, esta adicción a los objetos gadget, esta despersonalización o esta identificación virtual, ¿sí? Lo que hay en la realidad es algo que no se equipara a una identificación como tal, es insuficiente lo que hay en la realidad, ¿no? El docente, entonces, su trabajo queda minusválido, queda desvalido totalmente. ¿Por qué? Porque no es como sus influencers favoritos, claro. ¿sí? No es Danny Flow, no es Luisito Comunica. Y déjate de eso, no es el arquitecto, no Ajá, es, el Arque, el Juve, sí, patrocínanos, Juve. que bueno, no es por tirarle hate ni nada, pero que las personas se identifiquen con la virtualidad de la Ujú, persona. Es como la significación del nombre del Padre, ¿no? Que las personas se identifiquen con lo virtual de la persona, es identificarse con nada, porque para crear una identidad, uno se necesita identificar con un otro, ujú, ¿sí? Y para que se cree un sujeto, uno necesita de educarse con un otro. ujú. ¿Qué significa eso? Conocer ese otro. Pero fíjate, o sea, todo esto parte de que se está desotrando al profesor. Si la Ujú. propia universidad Desotrando. no le da ni siquiera en un documento la identidad, eres docente, eres solo un prestador de servicios, desde ahí empezamos mal. Desde que en cualquier momento Ujú, te pueden correr, desde que no ujú. puedes ejercer una libertad de cátedra, pues no hay una figura de un profesor, no No, existen. no. Y lo sustituyes por estas figuras que son más apetecibles, más agradables, que todo el tiempo están Ujú, formando parte de eso ujú, que tú dices o llamas es lo ujú, real, ¿no? ujú, De los alumnos. O sea, le voy a hacer más caso a los influencers que a mi propio profesor y ujú, entonces la figura de ese otro se pierde. Y aquí quisiera agarrar también otro tema. Ya a partir de la pandemia sabemos que ujú, hemos transmigrado y nos hemos movido a las clases virtuales. Bueno, tú puedes entender que hubo una necesidad y que puedes abrir Zoom, Meet y tienes a un otro en una cámara, hay un diálogo. Pero ¿qué pasa con estas clases en Main que son no sincrónicas, donde tú ves a ujú, un mono que graba un video y que ese es tu profe y que no tienes una interacción más que si tienes una duda ujú. le escribes un correo? ¿Eso no Mi- crees que imposibilita aún uf, más el contacto del otro? O sea, cada vez mira, quitas más y más al profesor de un aula. te voy a dar un ejemplo y te vas a ir para atrás. ¿Ok? Te vas a parar de pie, como dice Orbañanos, ¿no? Em, No, bueno. epistemología, psicología social, sexualidad, filosofía e historia. Bueno, esa ya no. Esas cuatro materias en ciertas universidades ya no se dan. Sí, está eliminado desde la Ujú. educación media superior, ¿no? Las humanidades. En algunas otras de renombre, Ajá. La UTEC no, ¿verdad? Pues estamos no, hablando de no, renombre, la UTEC no es mm, de renombre. no, esa es mi alma mater, de ahí no hablaría, no. De renombre, de allá Ah, ok. ¿sí? De la Vale Madrid. De la Valle Madrista, Eh, ¿sí? Las ponen en una plataforma. Ni siquiera hay un profesor grabando sus clases, es un profesor que sube una asignación, una lectura, un video, el que se encuentre vaya a saber, y le pide al alumno que haga algo con eso. Cuando uno llega, por ejemplo, en una materia y les digo, a ver muchachos, para hacer un instrumento necesitamos evidentemente ajá. sustentarlo con teoría, ¿verdad? Ujú, Y la teoría, pues hay que sustentarla desde una epistemología, ujú. ¿sí? Desde donde se va a estudiar. O sea, hay que leer y tener un marco teórico. ¿Qué es eso? Te preguntaban ¿Sí? en licenciatura. ¿Sí? Eso se ve desde la prepa, se ¿Sí? supone. ¿Qué es eso? Yo me quedaba así, ¿no? En otra materia que les exigía que estuvieran citados sus trabajos en formato APA 7, Ajá. me ponían el link. Te lo pegaban, ¿verdad? El link de donde lo sacaron. Rubicón de Vago. Los más inteligentes utilizaban inteligencia artificial, ¿sí? Que ojo, a ver, hacer trampa está dentro de los cánones humanos pensados porque
Si no eres bueno para el estudio, pues eres bueno para inventar una cosa para no estudiar, Ajá, ¿sí? Pero acá ni siquiera es hacer trampa, es que otro piense por ti, ajá. que otro virtual piense por ti, ¿no? No sé si te has metido a ChatGPT que hasta abajo dice, esta información puede ser falseable o falsa, por favor verificar las fuentes. Ajá. Estos muchachos en ChatGPT a entregar, Ujú. ¿no? Cuando les hacía ver eso, eh, se enojaban e iban con sus coordinadores a expresar su enojo por esa situación. Okey, ¿y te dan la razón? ¿O soy muy inocente al preguntarte Amigo, eso? me quedé sin chamba. ¿Por ir en contra de ChatGPT? No, ahí te va. Les estaba enseñando a un grupo de 100 personas, de 100 alumnos, Ajá, fíjate, para empezar, a un grupo de 100 alumnos de diferentes carreras de ciencias de la salud, médicos, bueno, de primer ingreso médicos, fisioterapeutas, odontólogos, químicos, veterinarios. Era un mezcladero, ¿no? de la salud todos. Desarrollo humano. ¿Qué les estaba hablando del desarrollo humano? Toda la transición de la sociedad hasta el día de hoy y cuáles han sido sus impactos en la salud pública, ¿sí? Donde incluso bueno, le citaba a Lacan en su momento, en su texto de televisión, donde él dice que en los 70 es como el inicio del capitalismo, así, ¿no? De toda esta sociedad consumista y sin Ujú, pensar, ¿no? Y que en la actualidad es donde tiene su boom todo esto, ¿no? ujú, O que ya se está apagando, lo más oscuro, lo más turbio del capitalismo, ¿no? Em, Hablábamos de transición demográfica, de industrialización, ¿sí? De todos esos conceptos y cómo se desarrollan eso con el humano. Les puse un documental, ¿sí? Váyanlo a ver, se llama El Imperio de los Sin Sexo, ujú. ¿sí? Luego lo ves, Okey. ¿sí? A ver, ¿crees que si lo ponga aquí, este, ¿Quieres darle en capturar pantalla? ay, no sé, mejor luego ahí lo pongo, ¿no? Ajá. ¿Qué habla? Es de un Japón del 2012, en donde todas las personas están absorbidas por el trabajo, Ujú, ¿sí? Es un Japón del 2012 donde la interacción con el otro ya no es viable, ya no se desea tener una pareja, ya no se desea tener sexo, ¿sí? Es un Japón del 2012 donde nada más se propicia el trabajar en lo que sea que te deje dinero para tener cosas y aparentar. Japón 2012, okey. ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama el imperio de los insexo? Porque justamente de eso carecen. Y la industria, ¿sí? La industria ha creado gadgets para sustituir las relaciones con el otro. Consoladores, vibradores, lo, Pornhub ahí como si fuera Disney sí, Plus, ¿verdad? muñecas inflables, sí, Ujú, incluso sale un masturbador 3000 eh, con tecnología acá, donde en Japón algunos videoclubs, sí, se han convertido en salas de porno donde las personas que llegan compran ni siquiera porno de personas, porno hentai muchas veces, ujú. y pasan sus noches allí, donde prefieren la soledad que el contacto con el otro, ¿sí? Cómo la industria, cómo todo esto que se nos presenta en el desarrollo humano, en el desarrollo de la humanidad, tiene consecuencias gravísimas en la sociedad. Por criticar eso. No, porque los alumnos leyeron que porque la palabra decía sexo, ¿sí? Con eso se fueron, con eso se identificaron Ajá. y eso fue lo único que vieron. La queja fue, los alumnos, ¿sí? Fueron y se quejaron con sus papás de que usted les estaba poniendo esto y que no tiene nada que ver. Una hora antes, eran clases de 2 horas, una hora Ajá. antes les expuse
todo, o digamos que les justifiqué el porqué del video. La mayoría estaba en sus celulares, en otras cosas, ¿sí? Haciendo quién sabe qué. Los que ponían atención medio ponían atención, o había algunos rescatables que sí ponían atención, ¿sí? Y sí entendieron. Los que no prestaban atención, los que estaban haciendo otras cosas, los que estaban en su celular, los que está, porque hay alumnos que traen audífonos en clase, todos ellos fueron los que se quejaron de que les puse un documental que hablaba de sexo, que no tenía nada que ver con el desarrollo humano, con la industrialización, con la población, ¿sí? Con esto de las identidades socioeconómicas, que no tenía nada que ver con eso, Solo porque está la palabra sexo me dijeron eso, como algoritmo de Facebook que te sí, censura. sí, fíjate, ¿no? Y no me escucharon, la DRH dijo, hizo como que si me escuchara, pero al final no. Hay un comité de ética, no fui escuchado, entre los maestros, coordinadores, según ellos hablaron, ¿sí? Y digo, no sé su formación, pero muchos de ellos son médicos, y dijeron que no tenía nada que ver mi tema con lo que les presenté, ¿sí? ¿De qué te estoy hablando? A ver, si lo estoy sacando, pues es catarsis también, ¿no? Uno está Ujú. enojado de esas mamadas, pero el sistema educativo, y no digo que yo sea el mejor maestro, ni nada, ¿no? Pero si tú quieres hacer pensar, si tú quieres hacer que el alumno desee, se apropie de algo, ¿sí? Creo que vas a ser señalado. ¿Y por qué? Porque la escuela privada, yo hablo de la privada, de la pública no tengo experiencia, pero la escuela privada, la universidad privada, justamente está privada, ¿no? Y te priva a ti Ujú. como docente. ¿Por qué? Porque te humillan, te explotan, no te pagan lo suficiente, pisotean tu dignidad y al final de eso quieren que tú des la cara de la universidad con los alumnos, pero no la cara del saber, la cara de la identificación de la persona, ¿sí? Porque al final sí habrá alumnos que quieran pensar, que les interese su formación crítica, pero no se puede hacer mucho, no se puede ir tanto en contra de esta situación, porque es ir en contra de un monstruo, ¿no? Que son las universidades, tal cual. El docente, en este caso, tendría que agarrarse a algo significativo para poder seguir trabajando en ello y limitar sus palabras, eso pues por experiencia, ¿sí? Limitar sus palabras de los oídos que no están acostumbrados a escuchar una crítica. Me suena como, insisto, este algoritmo de Facebook que te Mm, censura, ¿no? Que desde lo políticamente correcto es, no puedes usar esta palabra, no puedes meter tal tema. Pues entonces no tienes una libertad de expresión, no no, tienes una libertad de no. cátedra. Estás supeditado a, ve tú a saber qué criterios tenga cada universidad. Entonces, volvemos a lo mismo, no tienes una figura de autoridad, no eres nada, estás desotrado Sí, totalmente. totalmente. ¿Y cómo le haces tú para que el otro se identifique contigo? No se puede, ¿no? ¿Cómo le dices, con qué jerarquía le dices tú al alumno que no puede hacer eso, que lea esto, que ponga atención? Si van y se quejan. Sí, Y como pagan son tus patrones, de alguna manera. claro, claro. Y los papás, ¿no? Los papás son los que pagan, entonces ellos son los que mandan. Ajá. Y entonces que sigan educando personas que no saben a mis hijos, ¿sí? A ver, pues es como lo que decíamos fuera del aire, ¿no? Un Ujú, padre allá dándose la buena vida mientras su hijo acá sufriendo. ujú. Sí, es lo mismo, pero es un sufrir como ignorar ese sufrimiento también, ¿no? Porque en realidad los alumnos no saben ni por qué son alumnos.
el nombre lo llevan porque portan la camisa, el uniforme, pero en realidad muchos de ellos no se están educando, ¿no? La última experiencia que tuve allí y con los alumnos de psicología, que les estaba enseñando estos métodos, ¿sí? Me dice una alumna que sacó creo que 9.8, su compañera sacó 8.9, o creo que sí, 9.8, y su compañero, eran un equipo de 3, sacó 9.8 también, ¿sí? Me dice: "Profe, le tengo que decir algo, ¿no? Mi compañera está muy decepcionada, muy triste, porque ella se esforzó, leyó, me consta que trabajamos, porque estaban haciendo, pues, te digo, un diseño de instrumento, Ujú. y mi otro compañero no hacía nada, es nuestro amigo, pero no hacía nada. Y cuando le decíamos que hiciera algo, lo bajaba de ChatGPT, lo entregaba y ya se desentendía, ¿no? Me dice: "Profe, quíteme a mí 5 puntos y póngaselo a ella, por favor", ¿no? Porque, pues, digo, malamente se estaban comparando entre Ujú. ellos, ¿no? Pero es esto, Jorge, justamente, ¿no? Estos alumnos que sí les interesa, que sí están allí, ¿no? Que sí aportan algo, en algún momento van a quedar desplazados. ¿Por qué? Porque la figura del maestro va a ser insignificante, ¿sí? Lacan incluso, bueno, no, Recalcati, citando a Lacan, lo compara la figura del maestro con la figura del padre, la figura del nombre del padre otra vez, ¿no? Esta figura que se desvanece, esta figura que cae, esta figura que ya no resulta importante, desgraciadamente, para poder aprender algo de ello, ¿sí? Todo esto, entonces, termina en una insignificancia, en una privación de la cultura, porque la educación es culturizarse y entrar en la cultura. Lo que nos provee la educación es eso, ¿no? Poder inscribirnos en la sociedad, ¿no? Tener herramientas para el afuera, que nos hagan salirnos de lo endogámico, ¿sí? Para poder salirnos del endogámico Ujú. y crear condiciones afuera bajo estructuras ciertamente represivas del deseo. Eso es la cultura, ¿no? Por eso está mal que los niños aprendan viendo a otro que ya resolvió un enigma, a que tú mismo agarres el libro y resuelvas ese enigma, ¿no? Incluso los exámenes que se hacen en esas universidades de opción múltiple, ¿sí? En donde la pregunta es, ¿cuánto es 2 por 2? A, 4, B, azul, C, miércoles, D, B, C y D están mal, Te lo regalas, ¿no? ¿sí? Prácticamente no les das como esta parte de pensar, Porque tampoco el maestro sabe, porque lo copió de algún lado, ¿sí? ¿no? Sí, había maestros, luego por ahí hay historias, ¿no? De maestros que se bajaban sus clases de clases que subían a plataformas, ¿no? Así tal cual, ni siquiera le cambiaban el formato ni nada, ¿no? Ni siquiera una leidita llevan ta, 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 ¿no? Eh, bueno, que lejos de eso no hay un compromiso, porque incluso tú lo sabes, ¿no? Como maestro en algo, maestro es tener cierta maestría en ciertos temas. Un dominio, Claro, una experiencia. para estas universidades eso no existe. Así te pueden dar la materia más dispareja que haya y Ujú. te van a decir: "Ah, usted es psicólogo clínico, ¿sabe dar laboral?". Y Nada que ver. y uno por no querer quedarse sin chamba, la agarra, ¿sí? No hay tampoco un consenso de eso, ¿no? Las universidades, bueno, por lo menos en psicología y en este otro acontecimiento que te conté, no buscan el saber, No no hay nada buscan de el eso. deseo del saber. Ahorita que tocas el tema de la Ujú, inteligencia artificial, que hablamos acerca de cómo está quedando desplazada la ujú, figura del docente, yo quería plantear esto. Yo lo he venido pensando,
si un profesor ya no tiene esta autoridad en el área, si a partir del uso de las tecnologías ya lo haces a distancia, si ahora ya son clases no sincrónicas, donde citas a tus alumnos para hacer un webinar, pero tus alumnos ni siquiera tienen tiempo de estar en la clase, es algo que me ha Sí, pasado. sí, sí. No, es que trabajo tal día. Ujú, Entonces estás pagando por un curso en el que no puedes estar. ujú, Está difícil. Entonces, ¿no valdría más, siguiendo la lógica de las universidades, que ya no pagues maestros, que mejor contrates una inteligencia artificial de alta gama que te desarrolle todo un curso, que tenga una voz artificial, que lo ponga en un video y que ese sea su docente y reciba retroalimentación de un chat a partir de ujú, respuestas de un algoritmo? Es decir, ya no ocupas un docente, ya puedes pagar una inteligencia artificial donde ya no estás en vivo, donde te responde, donde se va solamente esta parte donde cubre un contenido, no una mm, interacción. No suena tan descabellado lo que estoy planteado, ¿no crees que va para allá? Yo sí lo veo, yo sí lo veo porque me ha mm. tocado y porque creo que entonces sería el siguiente paso y ahí creo que entonces ya habría una deshumanización más grande. No des ideas, al rato No me la roben, por cierto. vamos a estar en tabernas enseñando, Ajá. sí, escondidos, Como en el libro este de Fahrenheit, ¿no? De sí, donde queman libros sí, y tienen que irse a esconder. sí, 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 Mm, sí, tal cual, ¿no? Cuando Freud, los nacionales, sí, eh, los del, ¿no? ajá. Los que desuscribían judíos, ¿no? Ajá. Le queman sus libros. Él dice que bueno, en otra época hubiera sido yo. Creo que es esta la época en Ajá. donde queman más personas vivas, metafóricamente incluso, Con la funa, ¿no? y que es peor, porque no te Sí. mueres. Es peor, uno queda en la nada, en la angustia, Quedas moralmente sí, destrozado es como si pasas al limbo. y terminas siendo un apestado. Claro, claro, ¿por qué? Por querer exponer ideas que van en contra de este sistema progresista que nada más abona a la idea de cuánto puedes aprender a hacer, pero no se relaciona mucho con esta idea de cómo problematizas eso que dices saber, Ujú. ¿no? Lo dijo fulanito, venga, eso es 100% fiel, ¿no? Lo dijo fulanito en TikTok, yo le creo. ¿Sí? ¿Y cómo no creerle si el que se para enfrente de ti como maestro también es alguien ahí medio joven en las artes del estudio también, Que ¿no? ahorita todavía hay un maestro físico. Sí, Todavía. al rato no, al rato va a ser un tipo egregore en Ujú, donde lo moralmente aceptado lo dicte un chatbot y ujú. uno tenga, ay, ya no te recuerdo algún año en específico, de algún libro en específico, de George Orwell en específico. Ok. El del 1984. Mira, La policía del pensamiento, ¿ah? sí, ¿no? Es a lo que vamos, es hacia donde aspiramos. Déjame, te leo una cita ya, pues, para intentar concluir esto, Ok. o le damos un poquito más después de esto, ¿no? Ok. El que lo escribió se llama Giovanni Bottiroli. Es un italiano, creo que es filósofo, pero ha leído a Lacan, ¿no? Lo politiza mucho. Dice, ay, lejos de ser un aparato de Estado con una función de conformidad, la escuela se ha convertido hoy en el lugar en el que se disipa un inmenso potencial de transformación. Las causas son muchas, por supuesto, la mediocridad de muchos profesores, por ejemplo, momificados por la rutina y apoltronados por su seguridad laboral, no debe ser minusvalorada en absoluto. La transición hacia la escuela de masas supuso un importante logro democrático, pero únicamente a nivel de potencialidad. La flexibilización de los mecanismos selectivos y la desaparición de cualquier clase de sanción contra quienes obstaculizaban con un comportamiento indisciplinado
los procesos formativos individuales y grupales han transformado la institución escuela en un recipiente estéril, en un lugar de castigo y en todo caso de inmensa frustración. Una reflexión de un filósofo italiano, ¿sí? Donde hace ver a las escuelas como ya no el lugar donde uno va a aprender, donde uno va a interactuar, donde uno va a conocer, donde uno va a exponerse, donde uno va a cometer errores, donde uno va a frustrarse. A ver, que para esos tres pilares que te nombré son fundamentales para el psicoanálisis, ¿no? Porque a partir de allí se transiciona a un nuevo aprendizaje. La frustración, la pérdida, el enojo, todo esto, ¿no? Tiene que transicionar a otro tipo de significación. Y eso se da en la escuela. Y eso permitía que el sujeto estructurara algo de su función ante la sociedad, ¿sí? No sé, le saqué un ejemplo, yo en la preparatoria me hice de una noviecilla por allí, y el primer parcial de matemáticas lo saqué con 6 en sexto, ¿no? Ya para salir, lo saqué con 6. Pero yo sabía que, dije, pues es un 6, ya ni modo, no entré, no hice las tareas, no hice nada, me lo merezco, ¿no? Y eso estaba bien, porque a uno le permitía frustrarse, incluso cuando uno creía hacer un buen examen, no sé si te pasó, a mí me pasó en la universidad, en la materia de lingüística, que hice un ensayo que yo creí que estaba bien hecho, y el maestro, que saludos, ahora es mi analista, que está en pausa ahorita, pero pronto volveremos, ¿no? Me puso unas notas ahí y una calificación muy baja. Volví a leer mi trabajo y dije, sí, cabrón, ¿no? Hay algo de eso que, que aprende uno, ¿no? Lo de hoy es totalmente distinto. Las empresas educadoras, bueno, las empresas que se dicen, que se jactan de educar, lo que favorecen nada más es estos maestros que imposibilitan la subjetividad, que imposibilitan la educación, como ya lo decíamos al principio, ¿no? Una educación más allá de solo replicar, una educación que pueda uno significar para sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace el alumno? ¿En quién se refugia? Si no ve al maestro como autoridad, ¿en quién se refugia? En la escuela, en el otro, en ese otro que le va a ayudar contra esa frustración, ¿sí? ¿A quién le dice? A sus papás. ¿Sus papás qué hacen? Bueno, con todo lo que sucede actualmente en el mundo, pues le hacen caso, ¿sí? Mal no harían, pero tampoco preguntan, ¿sí? Es simplemente, ya no me gusta eso, cámbialo. Sustitúyelo. Somos maestros Ajá. sustitutos otra vez, ¿no? La educación en ese sentido, pues no quisiera decir que está podrida, yo quisiera pensar que está transicionando. No sé si esta nueva forma de enseñanza que tú propones pueda generar un cambio, como una añoranza, así como el mito de Telémaco, de Ulises, que está añorando a su padre siempre, así como volver, ¿no? Así como, yo tengo la noción de que vamos y volvemos en una dinámica social de aprendizaje y reaprendizaje, ¿no? A lo mejor y con estos chatbots o inteligencia artificial que se genera en una educación, se pueda crear esa nostalgia de volver a que una persona pueda hablarme. Esperemos que sí, aunque como tú dices, creo que vamos a terminar en las cavernas, ¿no? En la oscuridad, haciendo escondidas esto, reuniéndonos, hablando del saber, como estamos haciendo aquí, y donde pues tenemos que cuidarnos del algoritmo y de la funa, Ujú. básicamente. Sí, 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 sí. Mm, quería terminar esto con una frase que había visto por aquí. Ok, No, pero es muy fuerte. No se puede. ok. Mejor luego te la digo.
Pues sí, la situación en la educación está así, está transicionando hacia nuevas estructuras. Es como una batalla, ¿no? Y Ujú. en las batallas siempre hay quien gana y quien pierde, ¿no? Y siempre hay damnificados de por medio. En esta transición, pues a los que les toca estar, o a los que nos toca estar sufriéndole, batallándoles a esas personas que problematizan o problematizamos más la sociedad, ¿no? Pero bueno, también creo que es interesante, es importante y tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? No quiero ser yo tampoco, porque pues también me gusta tener mi dinero para comprar cosas, Ujú. pero bueno, hay alguien que tenga que escuchar todo esto y que le vaya a hacer sentido y eso es, como decía, ¿quién decía eso? Cuando le pego a uno, le pego a 10. Alguien decía por ahí, Ok. ¿sí? Y pues nada, eh, algo que quieras agregar. Yo solamente cerrar que, pues, estos son los espacios, ¿no? Como para Ujú, hablar, para problematizar, que igual ojalá esto invite a que ciertas personas, pues, puedan empezar a dialogarlo, a hablarlo, a no tener miedo a la ujú, censura, porque si seguimos en ese camino de la educación, lo que sea que ello implique, pues sí se necesita el problematizar, sí se necesita un diálogo y se necesita un otro. ujú, Eso es lo más importante, se ujú, necesita un otro. ujú. Y así cerraría yo. Sí, No podemos desotrar no, esa figura. no, qué buen cierre. Pues los invitamos y si es que llegaron hasta acá o a escribir ahí en el chat, ¿no? Ujú. Preguntas, unas, lo que quieran, bien recibido, ¿sí? Nos vemos la próxima. Por ahí estamos pensando nuevos proyectos más guacs. Ánimo. Adiós.